estamos aquí en el podcast Lo Singular. Vamos con el segundo capítulo de la adolescencia y vamos a hablar un poco sobre estos cambios emocionales y conductuales que tienen los adolescentes. Si bien en el primer capítulo hablamos sobre cómo esos cambios biológicos naturales y que eso va a tener unos efectos en la cognición y en las emociones, ahora vamos a hablar un poquito más de esos procesos, ¿cierto? Estamos con Wendy Álvarez y Catalina Ángel en Lo Singular. Bueno, y nosotros los psicólogos que hacemos intervenciones clínicas con adolescentes, se nos vuelve pues el pan de cada día escuchar la queja de los papás frente a los chicos, ¿cierto? Frente a sus cambios, a que no controlan las emociones, a que no se comportan como deberían, a que tienen muchos impulsos, que les cuestan contenerse. Y yo creo que también está, pues se entiende por supuesto como la angustia de esos papás por esos cambios precisamente en la adolescencia, pero también es como la invitación a reconocer esos cambios en ese comportamiento y en esas relaciones que tienen los muchachos, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que hay unos asuntos muy, muy naturales que se van dando en ese momento, que están en relación con el lenguaje y con esos procesos que se dan a través de lo social y la relación con el otro, que van a ser trascendentales en ese momento. Sí, Cata, como dijimos en el podcast anterior, en el capítulo anterior, hay un asunto que viene con ellos desde lo corporal, el cuerpo, y hay un asunto que tiene que ver con el aprendizaje, ¿cierto? Entonces el aprendizaje no es un asunto que se vaya dando solamente pues en la adolescencia, llega y ya estoy en proceso de aprendizaje, sino que es un asunto que se viene construyendo desde la infancia. Entonces, si nos remitimos un poco a Piaget o a Vygotsky, entonces entraríamos como a preguntarnos desde esa comprensión de las etapas que ellos nos proponen, que tendría pues como mucha validez. A mí me parece que tiene mucha validez. A veces un comentario mío en cuanto a las corrientes es que a veces nos damos la vida peleando por cuál es mejor o cuál es peor, no sé qué, pero finalmente yo creo que es sentarnos a pensar un poquito en qué tienen para decirnos y qué nos ofrecen y qué recursos puedo yo retomar de ahí para seguir pues como en mi construcción de mi estilo personal cuando soy un psicoterapeuta. Nos habla de ese tránsito que se da de esta etapa de las operaciones concretas a las operaciones formales, que habla de introducirse o de empezar a construir todo lo que tiene que ver con este conocimiento, con todo este aprendizaje abstracto, ¿cierto? Uh-huh. Ahí entran dos elementos muy importantes, que es uno, lo hipotético, y el otro es lo deductivo. Entonces, a mí me parece muy lindo cuando se describe, y es que lo hipotético tiene que ver cómo ellos empiezan a poner a prueba ciertas cosas y posterior a eso ver cómo resulta, y ahí empiezan a deducir si eso que están eligiendo qué trae consigo, que a mí me parece eso una forma muy interesante pues como de pensarse esa etapa. Y por eso hay que acompañarlo, porque muchas veces eso que ellos hacen resulta que sus teorías se comprueban y esas teorías no necesariamente son las mejores, uh-huh, ¿cierto? Entonces reconocen que con ciertos actos y conductas van a tener un llamado al otro, o sea, van a tener como ciertas satisfacciones inmediatas que les generan un placer, pero sin embargo, pues eso va a tener unos efectos a posteriori, ¿cierto? Y como sobre todo cuando aparecen todos estos síntomas, así que pues esa exploración va a ser fundamental, pero por eso necesita acompañamiento. A mí eso me parece importante, Cata, porque a veces pienso que de una u otra manera los papás quisieran darles ya esa información, ajá, ¿sabes? Como ponerla. Y eso, uh-huh, yo creo que es un asunto que Piaget no lo propone, que entre la hipótesis y la deducción tiene que haber un entre, ¿cierto? Hay un escritor que a mí me gusta mucho, se llama Martin Buber, y él habla mucho del entre tú y yo, ¿cierto? Y él habla de algo, y es para poder que esa hipótesis se compruebe, tiene que pasar por la experiencia.
Ujú. Entonces no es como que el papá llegue y venga y diga, vea, hágalo así, téngalo así, es que así es como se hace, es que así es como se utiliza, es que esa es la forma, es que esto es lo más adecuado, porque es que él tiene que experimentarlo y él tiene que llegar a sus propias conclusiones, a sus propias deducciones, él tiene que empezar a significar ese mundo a partir de su experiencia y no de la experiencia del papá. Sí, además que los padres siempre dicen es que yo lo hice distinto, es que yo no fui así, es que el sentido, la razón natural enseña o el sentido común dice, y ahí no vale razón natural y sentido común, el chico tiene que experimentar, ¿cierto? Y si bien también tengo una frase que puede sonar un poco grotesca, pero no hay que revolcarse en la mierda para saber qué es, no necesariamente usted tiene que probarlo todo y hacerlo todo. Hay ciertas cosas que sí deben pasar por la experiencia y no vamos a poder evitar, por más que queramos protegerlos del dolor, del que se les rompa el corazón, que pierdan alguna materia o que sufran algún accidente, por más que queramos evitar ciertas cosas, no es posible porque ellos tienen que vivir y tienen que aprenderlo. Exacto. Esta semana nada más atendí a una paciente, ella tiene ansiedad, pues la diagnosticaron hace poquito, ella es adolescente, tiene 14 años, y ella me contaba que cuando ella estaba en crisis, la mamá llegaba a contarle, no, pero es que mira, que cuando yo estaba en tu edad, a mí me tocó muy duro, yo un montón de cosas. Ella decía, yo entiendo la historia de mi mamá, pero a mí no me sirve porque me siento más mal todavía de saber que ella vivió todo eso y que yo supuestamente me estoy sintiendo así por nada. Sabes que en el podcast, en el primer podcast de Los Cinco Lara hablamos sobre el cutting y sugerimos una película que se llama Secretos Inconfesables o Secretos Dolorosos. Y hay una escena en esa película donde la madre relata unos hechos de salud mental muy complejos en el momento de la adolescencia y mostrando pues el drama de esa madre, ella intentando mostrarle al adolescente, el adolescente como que sentía que le estaba haciendo más daño, ¿cierto? A la mamá. Exacto. Porque ella no sufría de lo mismo, no había padecido por lo mismo. Exacto. Y yo creo que es eso, ¿cierto? Hay una incomprensión por parte del adulto frente a ese momento y esa experiencia del adolescente, que es que yo lo que escucho muy frecuentemente en los papás es, ay, es que son tan frágiles, ay, es que es la generación de cristal, es que se van a quebrar, es que cualquier cosita, nosotros si nos tocó duro, pues sí, nos tocó distinto, pero el momento actual es diferente, entonces no puede ser igual, que sí, que pareciera que ciertas circunstancias son excesivas, pues los comportamientos que tienen los muchachos, sí, pero es una realidad, ¿qué vamos a hacer con esa realidad? O sea, la contemporaneidad no la vamos a poder, 2 golondrinas no hacen verano, o sea, no la vamos a cambiar, pero pues sí hay maneras como de entender y comprender un poco, de ser muy empáticos con eso que le está pasando al otro. Sí. Y yo creo que ahí entraría un poco esos postulados que tiene Vygotsky. Pues no es que estoy diciendo que, sino que yo pienso que sí hay articulaciones, ¿cierto? Vygotsky habla mucho del lenguaje y él habla de que en esa etapa el adolescente empieza a apropiarse de su propio lenguaje, es decir, si en una niñez hay un lenguaje dado, yo te enseño de tal palabra y que uno ve a los papás diciéndole, diga papá o diga mamá o diga no sé qué, diga esto, ¿cierto? Ya en la adolescencia hay un asunto de no solo de yo qué lenguaje hago, sino a través de ese lenguaje yo qué posturas empiezo a asumir, qué construcciones empiezo a realizar y cómo empiezo a encarnar este lugar en el mundo que yo habito. Entonces yo creo que es importante desde eso, no es llegar y decir, mira, hace esto, habita así el mundo, porque él no lo va a comprender de esa manera. Y ahí es donde empieza entonces el cambio de la emoción, y es, yo ya me estoy sintiendo mal, llegas tú con tu demanda, o con tu desaprobación, o con tu cosa, y yo me siento el doble de mal, y tengo que responder de alguna u otra manera. Sí, y si bien no es, porque me parece muy importante eso, yo siento que a veces los papás se sienten como muy señalados y muy culpabilizados por ese proceso de la crianza en la infancia, de la adolescencia. O sea, primero hay que asumir que uno tiene que frustrar como padre, es decir, que por más que queramos darles lo mejor y ser el padre perfecto, pues no lo vamos a lograr, porque por exceso, por defecto, el otro va a tener un concepto particular de uno como padre. La invitación no es a ser perfecto, la invitación es a ser un poco más comprensivo y más empático, pero evidentemente por más que usted haga todo lo mejor del mundo y tenga la mejor crianza y usted le pueda dar todo lo que es posible, porque hay cosas que son imposibles y que no se pueden transmitir por más que queramos,
siempre va a haber una demanda, una crítica, un señalamiento, así que es parte como de asumir la paternidad maternal y paternal, implica esa frustración de los chicos, ¿cierto? Sino que es como abrir un poco más el panorama, el espectro, no quedarnos solamente con que él se comporta, ese adolescente tiene ese aprendizaje o está haciendo estas acciones para mí, en contra mía, no entendamos que no todo depende de nosotros, ni no todo va a ser señalado para el adulto, también es lo que él mismo está construyendo ahí en ese aprendizaje, ¿cierto? Pues que es importante como tenerlo presente. Yo creo que podríamos hacer un podcast dedicado solo a los papás. Yo creo que sí, y creo que es necesario hacerlo, hablar un poquito como de los papás, de lo que pasa ahí y de cómo nos cuesta mucho como comprender en la infancia y la adolescencia ese lugar de los roles, los estilos parentales. Bueno, vale la pena un podcast solamente de eso, próximamente lo tendremos. Sí, lo tenemos que pensar porque yo creo que ahí empiezan, hay dos cosas también que yo le agregaría a lo que tú estás diciendo, Cata, y es, el padre también tiene una historia, ¿cierto? El padre carga consigo su historia y yo creo que la pueda reconocer como padre es importante, porque eso va como a liberar ciertas cosas que ellos no pueden controlar, que hay un asunto de que no tienen que repetirse, bueno, en fin. Y hay un asunto también y es que no por ser padre yo tengo que responder a todo, que realmente esa fue como una de las respuestas que le dije a mi paciente esta semana y es que no siempre tienes que saber cómo acompañar, no siempre tienes que tener la respuesta, no siempre tienes que tener como todo tan bajo control, porque finalmente ella está pasando por una situación y ella también tiene que aprender a vivirla y a responsabilizarse porque es suya. Así es, yo también tengo, y como en otros casos, en el caso pues de un adolescente que nombra una pereza frente a la vida, frente a todo, pero particularmente dice, ay, debería volver a intentarlo a ver si me prestan más atención, pero ya tiene toda la atención, entonces es que nunca va a ser suficiente. Exacto. Porque ya padre, madre, hermanos, familia está puesto ahí y intentando comprender de manera empática, comprendiendo qué es la depresión, porque ella tiene esos comportamientos y ella aún así no le es suficiente, ¿cierto? Entonces pues hay un trabajo intenso que hacer con ella, pero también reconocer precisamente eso, que por más que hagamos, hay cosas del otro que no vamos a poder... que como quien dice, tiene que resolver el otro. Exactamente, que ese adolescente tendrá que resolver por más que tenga papá, mamá y de todo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Quisiera como plantearles, porque este podcast pues que lo escuchan personas que no trabajan necesariamente con la salud mental y no tienen que entender, estamos hablando como de algunas posiciones y posturas desde la psicología, y entonces está pues la del desarrollo humano, que es lo que hablamos pues un poco del asunto del aprendizaje con Piaget y Vygotsky, y del lenguaje, y vamos a hablar un poco pues como de los procesos cognitivos o cuáles son esas conquistas de la cognitiva, que es otra corriente de la psicología. También está la psicología dinámica en términos de lo relacional y lo vincular. También está la psicología humanista existencial, que si bien la humanista tiene pues como un espectro muy amplio en varias teorías, vamos a hablar un poquito sobre ella, intentar hablar un poquito. Y está un poco la postura del psicoanálisis, que plantea que la adolescencia es un momento y que pasan unas cosas psíquicas importantes que vienen desde la infancia y que vuelven y se reactualizan en la adolescencia, ¿cierto? Empecemos como con las conquistas en lo cognitivo, ¿cierto? Como que es importante tener en cuenta que debe haber una mayor comprensión de las emociones. Digamos que una conquista es, uno, identificar cuáles son las emociones y cómo se expresan en mí, si se expresan en el cuerpo o si las expreso emotivamente, ¿cierto? Entonces uno es el reconocimiento de mis emociones y poder expresarlas. Esa es una conquista a nivel cognitivo, ¿cierto? Como la identificación de mis emociones y cómo las puedo pues manifestar, expresar, porque muchas veces se contienen precisamente por ese cuerpo, por la relación con los otros, y sale y brota de una manera pues generalmente haciéndose daño a sí mismos de alguna forma, ¿cierto? Y también, Cata, hay un asunto también social que ha hecho como una ruptura con el sentir, ¿cierto? Con el que nos emocionemos.
muchas veces se ve yo creo, no sé si todavía se ve tanto, pero por ejemplo en la infancia, no es que los hombres no lloran. Ajá. O es que las niñas tienen que ser calladitas, bien puestecitas. Hay unos asuntos también ahí que empiezan a verse representados en esa etapa de la adolescencia con respecto a este manejo emocional. Y también, por otra vía, desde el mismo aporte de la sociedad, cómo se empiezan a categorizar las emociones. Entonces, las positivas, las que sí se pueden sentir, las que tenemos que sentir todo el tiempo. Que hay que ser feliz permanentemente. Exacto. La plenitud, el bienestar, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos las negativas, las que no puedes sentir nunca porque eso es un asunto terrorífico. Entonces, el enojo, Además que al la padre le da tristeza, mucho miedo los afectos negativos, ¿cierto? Todas esas emociones negativas. Entonces, con eso que estás diciendo, sí creo que hay un asunto de llevar al otro a que reconozca sus emociones, más allá de si son positivas o negativas, que no lo son. Las emociones son las emociones, más bien es a cómo responde a esas emociones y qué puede hacer con ellas. Ajá, así es. También como el análisis de eso que estábamos hablando, de eso hipotético deductivo, de las relaciones con los otros, de las hipótesis que se hacen de las situaciones que se vivencian en el colegio o en la casa, o sea, que creen sus propias teorías. Digamos que parte de esa conquista es la comprensión de las diferentes situaciones y eso como pues interfiere en mi vida personal, en lo ético, en lo moral. Por eso es tan interesante los trabajos en el bachillerato con estos chicos sobre los debates, sobre posiciones y situaciones éticas que se tienen que resolver, sobre las campañas de diferentes dificultades de salud mental, sobre la inclusión. Básicamente porque pues ya tenemos muchos padres en esta era donde pues se tiene este asunto de lo no binario, donde desde chiquitos no se les quiere dar si es hombre o mujer ni un lugar. Pues también está lo clásico que sigue estando y que pues es muy alto, de ser hombre, ser mujer, y que se definan y que les vamos a dar los roles. Sin embargo, como el discurso está cambiando, todo este tipo de cosas cambian y se cambian más en la adolescencia. Si hay algo que se evidencia en la adolescencia en este asunto cognitivo, es esa brecha generacional. Es decir, hay una brecha muy grande no solamente en términos de edad, sino en términos de posiciones contemporáneas, y a los padres les cuesta mucho comprender esto que ellos están aprendiendo de la inclusión. O sea, mi sobrino, por ejemplo, pues estudia con chicos que tienen autismo, de todo tipo, en su salón hay de toda clase de chicos que tengan X o Y dificultad, o por el contrario tengan un potencial distinto, y él lo habla como con tranquilidad. No era lo mismo como hace 20 o 30 años que no, pero es que ese chico tiene que estar apartado, tiene que tener una educación distinta. No, se integra y mi sobrino habla normal, como si eso no fuera ninguna dificultad, que no la es, pero para otros ojos sí la es. Entonces es bien interesante eso, ¿cierto? Eso, digamos que esa racionalización y esa comprensión de todo lo que sucede a su alrededor, ¿cierto? También aparece una de las conquistas cognitivas, es el autocontrol. Como somos tan impulsivos, y eso es de las más difíciles, ¿cierto? Cómo yo puedo poner ese cuerpo en otra parte que no sea el impulso ni la agresividad. Eso va a ser fundamental. Sí. Eso no se logra tan fácilmente, ¿cierto? Cómo es preferible llorar que agredir a otro o agredir el cuerpo. Pero mira que el discurso es raro porque le dicen no llore. Exacto. No llore, no, pues, pero usted sí es que llora por todo. Entonces, ¿cómo así? Entonces no puedes llorar y entonces tampoco puedes hacer otra cosa. Tampoco puedes hacerte daño, pero tampoco puedes esto. Pero yo creo que son muchas limitaciones de cierta manera. Yo me atrevería a decir, yo no recuerdo qué filósofo fue, si fue Aristóteles o quien, que decía que el fin último realmente no es decirle al otro cómo hacerlo, sino darle recursos para que el otro aprenda a hacerlo. Y yo creo que ahí está muy de ese lado, ¿cierto? Si sabemos, estamos escuchando aquí un poco, estamos conversando sobre que hay un cambio con las emociones, hay un asunto de la regulación de los impulsos, de que quizá en la adolescencia no se responde, sino que se reacciona, porque también hay un asunto de estar a la defensiva, de protegerme. Entonces el orden como tal no es ir a decirle al otro cómo hacerlo, sino
darle recursos para que él aprenda o encuentre su manera de hacerlo. Así es. Y evidentemente pues se generan ideas irracionales, pensamientos repetitivos, pensamientos maladaptativos, todo lo que tiene que ver con la psicología, pues con todo ese asunto de la cognición que apunta a ese asunto del cuerpo, la autoestima, la autoimagen, la autopercepción, todo este tipo de cosas pues generan dificultades en ese momento. Entonces la intención es poder relativizar un poco. Creo que el trabajo con los chicos es mostrarle alternativas. A mí me preguntan mucho cuando dictamos cursos o cuando estamos en alguna conferencia o en el aula de clase, el cómo. Pero es que el cómo no hay una receta específica de ninguna corriente, por más que hayan guías de atención y metodologías específicas y estrategias para hacer con el otro. Yo creo que ahí es reconocer un poco cuál es el momento de la vida que está pasando ese chico o chica y pues brindarle alternativas a eso. Entonces es que no es que a mí todo me sale mal, Penny, sí, todo te sale mal, venga, planteemos otras posibilidades y esto y esto y esto. No es que yo siento que nadie me presta atención y yo ¿y qué pasa con esto, con esto, con esto? O sea, es como buscar otras herramientas y no solamente decírselas porque pues por aquí a veces les entra y por aquí les sale, como dicen los papás, aunque sino si que ellos puedan ponerlo cosas, en práctica. Aunque si les quedan cosas. Sí, seguramente, sí, claro. Sí, yo digo que construir recursos, o sea, herramientas y recursos, y creo que de eso podemos hablar más adelante. Porque mira, Cata, que con lo que tú estás diciendo, elegir un modelo teórico, una epistemia, no tiene que ver con, ya te voy a decir cómo hacerlo, simplemente es la base de cómo yo estoy mirando a ese otro, ese fenómeno, eso que está ocurriendo allá afuera, y que yo tengo que comenzar a investigar cuáles son sus recursos, cómo los potenciamos y qué podemos hacer con ellos. Así es. Entonces, relativizar un poco el ejercicio y no todo sirve para todos, ni todas las situaciones se van a comprender iguales. Entonces, por más que a uno le pregunten cómo hago con ese adolescente, lo primero que hay que conocer es ese adolescente, esa familia del adolescente, a ese es más, único adolescente. Porque mira que, no sé si te ha pasado, pero muchos de ellos llegan al espacio de consulta diciendo, es que ellos no saben nada de mí. Exacto. Ellos no saben yo qué soy, qué me gusta, qué hago, qué no hago, sino que saben yo cómo me comporto. Exacto. Tienen un mundo oculto. Claro, hay unas puestas en escena como tú lo nombras muchas veces, pero realmente ¿qué hay detrás de eso, cierto? ¿Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué lo apasiona, con qué sueña? Y el error, como creo que un error es pensar que los actos son para los padres o para vengarse de ellos, sino que es precisamente porque ellos necesitan manifestar y expresar su mundo, su vida. A veces no es de la mejor manera, pero pues para eso estamos, pues como para mostrar otras alternativas, otras formas de vincularse, otras pasiones a las que se pueden conectar y encontrar, ¿cierto? Hablemos un poquito de este tránsito de la adolescencia desde tu corriente, desde el ciclo de la experiencia. Desde la humanista. Desde la humanista. ¿Desde dónde lo hablamos? ¿De cuál? ¿Qué tengo? No, pues si nos vamos un poco al ciclo de la experiencia, el ciclo de la experiencia, o sea, la teoría gestáltica de Fritz Perls, él habla un poco, bueno, no en particular él, sino una autora que se llama Loretta Cornejo. Ella habla de la adolescencia como un momento de la vida coyuntural, porque es un paso que se da de maduración. Entonces, la maduración no es lo que coloquialmente nosotros conocemos como que tan maduro, porque respondió acertadamente algo, o no. La maduración desde la psicología gestáltica tiene que ver con pasar de un punto A, que se llama apoyo ambiental, a un punto B, que se llama autoapoyo. Entonces, venimos de una infancia, ¿cierto? Una infancia en la que todo nos lo es dado, de que tenga las necesidades, incluso las necesidades son leídas por el otro, puestas por el otro. Entonces, ese niño necesita ropa. Mira, se le están acabando los zapatos. Mira, necesita comer. Tiene frío, tiene calor. Exacto. Porque nosotros lo estamos sintiendo, pero no necesariamente ellos, sí. O cosas como que el niño está alejadito, no, está triste, no, tal cosa y la otra. Y muchas veces el niño ni siquiera pues ha enunciado o nombrado lo que está sintiendo, pero
está en ese soporte ambiental de que yo te doy todo y tus necesidades están satisfechas, ¿cierto? Esto dentro de un mundo ideal de que se lee, porque no todas las veces es así. También pues con lo que mencionábamos de la crianza habrán extremos, unos padres muy sobreprotectores y habrán unos padres que se van a vincular con ellos desde el abandono. Entonces, bueno, y en esta infancia hay que pasar, ¿cierto? Es como un caminito que hay que transitar hasta el autoapoyo, y ese caminito ya nos está hablando de algo que se llama impasse. Y el impasse es ir de un lado al otro. Ajá. Pero ese caminito de soltar lo que el otro me da, el amor, el cariño y todas esas condiciones que el otro me ha puesto, genera mucho miedo. Eso es la adolescencia, ¿sabes? Como que ese paso tan largo, tan complejo, entre estoy aquí donde me dan todo, a tener yo que proveerme todo. Entonces, claro, ese caminito habla de temor, de duelo, habla de incertidumbre, porque yo no sé qué me voy a encontrar al otro lado, y me gusta lo que he tenido acá, pero esto que hay aquí ya me quiere hacer, me obliga a moverme, ¿cierto? Y está cargado también de esa exploración, ¿cierto? Porque también hay una tendencia natural al crecimiento y también quiero tener entonces libertad, la rebeldía, no sé qué, otros elementos que también aparecen para poder llegar acá. Entonces sí, lo que tú dices, la adolescencia de una u otra manera es como un impasse. Bueno, desde otra, o sea, me parece súper importante porque nos vamos a dar cuenta que la palabra impasse, es decir, sí es como el trasegar, pero con cierta dificultad, pues, como con encuentros con no cosas. No es un asunto que pase delicioso, pues no, por eso les decía, hay duelo, hay miedo, hay incertidumbre, hay un montón de angustia, y además, por ejemplo, si nos vamos... que además no se vive solamente en la adolescencia. Exacto, si nos vamos un poco a Kierkegaard, él habla un poco de la angustia, entonces él dice, yo me tengo que enfrentar a la angustia, no solo de elegir, sino también de hacerme de responsable eso que elijo. Entonces, claro, no es un impasse chévere, delicioso, sí, hay momentos chéveres, deliciosos, pero también trae consigo todo lo demás. Bueno, desde otra postura, que es la postura de la psicología dinámica, y pasa lo mismo con lo que acaba de decir Wendy, que es la postura humanista existencial, es muy amplia. Vamos a un asunto un poco más reducido porque pues van a haber varias posiciones dentro de los distintos psicólogos dinámicos o relacionales, o psicoanálisis relacional, como en algunas partes se le conoce, y habla más bien como de esa historia de ese chico, de esa chica, de ese niño a nivel vincular en la infancia, y se generan como estilos particulares de vinculación con los otros, y que en la adolescencia eso va a florecer, y va a florecer porque es precisamente en ese momento cuando uno se relaciona con los padres, el primer amor, las primeras situaciones complejas en términos de elección, y ahí se va de alguna manera pues a vivenciar esos estilos que se llaman estilos de apego, y que esos estilos de apego se generan en la crianza de la primera infancia, ¿cierto? Y yo relativizaría un poco esto de pensar de que si se vinculó con una persona así, porque llegan a la consulta personas ya adultas, es que yo creo que tengo un estilo de apego evitativo o un estilo de apego ansioso ambivalente, y con las características. No busquen en internet, porque es que cada sujeto es particular, y no es que usted tenga uno y X, inclusive pueden haber unos mezclados, pero es una construcción que uno hace de su propia novela familiar, de su propia historia, de cómo la asumió y cómo se puede vivenciar eso en la adolescencia, ¿cierto? Entonces hay uno que se llama el apego seguro, que se caracteriza pues por un asunto de la incondicionalidad. Digamos que en la infancia el niño siempre estuvo cuidado, amado, protegido, ¿cierto? Entonces ese cuidado y protección se puede evidenciar en la manera en cómo el otro se puede relacionar en la adolescencia de una manera más tranquila y más segura. Sin embargo, siempre vamos a ver el impasse, siempre vamos a ver el problema, porque siempre va a dar miedo. Digamos que lo que se construye son fuentes y herramientas que, dependiendo de las circunstancias que pueda vivir el adolescente, se puede poner en juego y se puede evidenciar digamos que ese estilo, esa seguridad que de alguna manera se sintió o le dieron en la infancia. Luego sería el ansioso ambivalente, y el ambivalente significa que alguna vez tuvo y no tuvo, que a veces era con agresión y otras veces con amor, y que suele pasar muchísimo pues en la infancia, que
que los hijos generan mucha frustración y que están y no están esos padres a veces y que genera esa crianza a veces mucha culpa. Entonces pues se puede generar esa sensación de que la podemos representar cuando el niño, que eso se llama pues como la constancia objetal, cuando el niño va por primera vez a la guardería, que siente que por eso lloran tanto, lloran más los papás que los niños a veces, pero lloran, es sí, porque sí hay una sensación de que esos papás se van a desaparecer, que no se van a volver a ver, ¿cierto? Que los van a abandonar. Entonces ya cuando el niño ve que que todos los días lo llevan y lo traen, se encuentran y no se encuentran, se genera que hace parte de su rutina, que hace parte de su rutina, se genera una constancia objetal, saber que no me van a abandonar porque me dejan en la guardería. Pero ese ansioso ambivalente tiene que ver con que me da ansiedad de que me abandonen, de que no estén ahí, de que no estén conmigo todo el tiempo, y genera pues una inseguridad. Y muchos adolescentes pues se relacionan, por ejemplo, con el cuerpo así, no necesariamente con el otro, sino con su propio cuerpo. Hay mucha ansiedad tienen temporadas bien con sus síntomas y otra vez vuelven y recaen. O sea, no solamente es con el otro, sino con ellos mismos, porque recuerden que el otro es uno mismo también, ¿cierto? Sí. O sea que podríamos decir que de alguna manera que este tipo de apego no tiene solamente que ver con el otro, sino con ellos mismos también. Claro, pues es que pensémoslo claro, que en la psicología dinámica no se habla del inconsciente tal como lo planteó Freud. Ellos digamos que lo cambian de una manera desde la segunda tópica con el yo, de la segunda tópica freudiana. Ya me estoy poniendo muy teórica y la intención pues que no es que sea así, pero por supuesto, igual sí supuesto, puedes decir como autores o algo sí, así como para que los que vean y busquen y se interesen. Sí, o sea, por ejemplo, cuando Mahler plantea como la triada del neurótico normal es padre, madre, hijo, y la conquista es la neurosis. ¿Qué quiere decir la neurosis? Es que haya un tercero excluido, o sea, que el niño pueda desligarse de ese vínculo pues de padre y madre como tan aprensivo, sobre todo con la madre, y pueda tener una autonomía. Y eso se representa, si bien se ve en la infancia, se representa en la adolescencia y en la adultez de la manera en como yo me vinculo. Pero también está Bowlby precisamente con este asunto del vínculo, de las relaciones y los apegos, donde nos está manifestando que hay un otro que también soy yo mismo. Es cómo me relaciono, es que es un estilo particular de relación, y de relación no solo con el otro sino conmigo mismo, porque yo también soy otro. Y eso ya es muy filosófico, claro, pero es real. Me ubica en el lugar de otro. Exacto, es un otro especular. Ese que está ahí en el espejo también soy yo. Sí. Y realmente, por ejemplo, cuando vemos este asunto de los celos y este asunto de las envidias, es lo que el otro me espejea, lo que el otro tiene y yo no tengo, lo que yo quiero tener del otro. O sea, entonces es algo como que algo que me falta que el otro tiene. Entonces también es una manera particular de relacionarme conmigo mismo, ¿cierto? El apego evitativo está como, digamos que el niño pues tiene cierto sufrimiento porque no lo han cuidado de la mejor manera posible, no encuentra a sus cuidadores, no encuentra pues ese estado de tranquilidad o de cuidado, pues como con todos la satisfacción de sus necesidades básicas y emocionales. Entonces lo que encuentra ahí es algo que no le gusta y evita la relación con el otro porque cree que le va a hacer daño, ¿cierto? Porque el otro viene a cuidarme de manera en que me generó de alguna manera un trauma, entonces yo ya evito las circunstancias y las situaciones para no tener que sentir ese dolor, ¿cierto? Y está el apego desorganizado, que digamos que es una mezcla entre el ansioso y el evitativo, y también el que vimos adelante, que es el ansioso ambivalente y el evitativo, y digamos que ese es el más complejo, pues en términos de la psicología dinámica, todos son difíciles, pero ya les decimos, no es que, ay, es que yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Ay, es que yo me vinculo con los de allá, sí, pero yo soy así, no. Hay un asunto ahí que nos atraviese, que seguramente eso que ponemos afuera es porque ya está dentro. Así es, que esa construcción del yo se da a través del otro, y yo creo que eso es muy importante comprenderlo, que el otro, cuando si van a leer un poco de psicoanálisis, porque ya vamos a pasar un poco de psicoanálisis, en Lacan, por ejemplo, ese otro con mayúscula no solamente es lo social, la ley, lo jurídico, las reglas, las normas, la autoridad. El yo, ese otro con mayúscula, ese otro
ese otro que viene es mi propio inconsciente, que es como interpretó toda su, pues hizo como todo su identificación, su construcción psíquica, sus posiciones, el lenguaje, cómo construyó su inconsciente. Ese yo está compuesto por muchas cosas, ¿cierto? Que ese inconsciente no solamente es lo que hay afuera, sino que se construye también desde lo interno, ¿cierto? Y que además se va actualizando. Se va actualizando, exactamente. Muy bien, entonces el psicoanálisis ya plantea que es un momento, hay autores muy interesantes, pues Arminda Verasturi me gusta mucho a mí porque plantea el síndrome de la adolescencia normal y que plantea que el tránsito de la adolescencia es pues que tiene unos duelos, unas vicisitudes particulares, pero que es precisamente normal, que no hay que patologizar la adolescencia, que yo creo que es lo que pasa en la actualidad. Todos estos adolescentes llegan a la consulta medicados, llegan no solo con un diagnóstico, no, con múltiples diagnósticos que son, y además unos diagnósticos de personalidad, de trastorno de personalidad, cuando los que hemos estudiado psicología y pues todos los de salud mental sabemos que después de cierto, o sea, digamos que uno a los 12 años no va a diagnosticar un trastorno de personalidad cuando la personalidad apenas está terminando de formar, o sea, está ahí formándose. Por supuesto hay unos rasgos, sí, que hay rasgos impulsivos, que hay unos rasgos complejos en cada uno de estos muchachos, pero no podemos llegar y pensar que todos, porque tienen un síntoma X, Y, entonces son el diagnóstico caminando. Entonces la adolescencia es normal, el síndrome de la adolescencia normal significa que es particularmente normal sufrir estos cambios. Suena súper como difícil de digerir, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno dice sufrir es porque ciertamente hay cierto padecimiento, no podemos decir que es exacto, no podemos decir que es pues colorín colorado, pues todos vivimos felices, no, es un momento complejo, pero también muy divertido, pero también donde se aprende un montón, donde, como dicen ellos, explota la cabeza porque hay un insight y unas comprensiones maravillosas de la vida, de las situaciones, se divierten muchísimo, son espontáneos, explosivos, logran hacer cosas que nosotros ya no podemos hacer. A mí esto de los TikTok me parece un relajo, me encanta verlos ahí con las coreografías y bailar y ciertos retos que son chéveres, los que son chéveres porque también hay otros que se ponen en riesgo, pero digamos que hay muchas cosas muy interesantes, ¿cierto? Que pasa por ese mismo momento. Otro autor que me gusta mucho es Peter Bloss, y habla pues como del momento de la posteriori y qué significa eso, es decir, la adolescencia pues no nace de la nada, ¿cierto? Entonces hay una infancia, en la infancia se hace una construcción de la subjetividad, de esa construcción psíquica donde está el ello, el yo, el super yo, donde están las identificaciones, se pasa por el Edipo, hubo un cuerpo con una libidinización del cuerpo de ese niño y una particularidad relación con esos padres. Y digamos que hay un contenido sexual que no se pone en palabras ni cognición porque el niño no tiene con qué, ¿cierto? Entonces surge una cosa que se reprime, entonces estos afectos y los traumas, que los traumas no necesariamente, todo el mundo cree en trauma, cree que es un abuso sexual o unas cosas horribles. El trauma no necesariamente es esto, el trauma es esto que llega y me significa y que tiene una carga emocional muy alta y yo no soy capaz de dar cuenta de eso, ni sé cómo hacer con eso porque no tengo los suficientes elementos cognitivos y emocionales para poder responder frente a ello. Entonces lo que hace muy bonito, hay un mecanismo de defensa primario que es la represión, entonces es olvidarlo, guardarlo como en una cajita de Pandora. Y de un momento a otro, cuando hay un cuerpo posible, cuando todo lo que parece ya construido se abre esa caja, entonces ya se supone que yo ya tenía unas maneras de ser y de hacer y resulta que en la adolescencia eso se transforma y se transforma porque ya hay otras posibilidades, porque por fin hay un cuerpo que se pone en juego con el otro, unas realidades. Caen los ideales de esos padres, los padres me daban sostén, amparo, auxilio, ahora me exigen, ahora yo tengo que rebelarme frente a eso y que vuelvo con esa película que en el podcast anterior hablamos sobre Red,
que es muy bonito precisamente porque la normalidad que muestra la película es que precisamente hay que rebelarse, y rebelarse no es ir en contra de todo, rebelarse es mostrar que yo ya tengo una posición, una personalidad que estoy construyendo y que puedo decirle al otro que no, que puedo decirle al otro que sí, pero saber por qué. Porque claro, uno empieza pues como la ambivalencia de saber que tengo que responder, se genera ansiedad y angustia, y no siempre el adolescente va a tener con qué, no sabe, ¿cierto? Entonces eso surgen casi todos los síntomas en la adolescencia, pues porque ese es el momento de la posterior y donde todo eso de la infancia se reactualiza, todo ese psiquismo tan complejo, todo ese asunto de la relación con el otro y la sexualidad, se pone en juego ahí. La sexualidad, entendámoslo como lo relacional, y como la livinización, y como el cuerpo, y no solo como el coito, pues, como el sexo, que digamos que se pone pues en cuestión siempre cuando se habla de sexo, ¿cierto? Entonces, en este momento podemos plantear que, digamos que la adolescencia es un momento, y un momento porque creo que es importante tenerlo presente, que no tiene que ver solamente con el desarrollo del que hablamos en el primer capítulo. Que es importante, pero que no es solo eso. Que no es solo eso, precisamente porque hay un psiquismo y no todos nos comportamos de la misma manera, ¿cierto? Y ese psiquismo va a hacer que todos nos identifiquemos con un síntoma y vamos a actuar de una manera particular hacia todos, nos den la misma educación, cada uno va a responder distinto. Entonces por eso en una casa no va a haber dos hijos iguales, siempre van a haber diferencias, porque se vive ese desarrollo, se asume esa posición de ese lugar, ese momento de la adolescencia distinto. No todos pueden ser iguales, no todos se relacionan iguales con los papás, y no tienen por más que a todos se les haya dado supuestamente la misma amor, educación, ¿cierto? No va por esa vía tampoco. Y Cata, no sé si de pronto sea entonces también muy arriesgado como responder esa pregunta con la que llegan los padres a veces al espacio, es ¿por qué o cuáles son las causas que hacen que él cambie emocionalmente? Y yo creo que una de ellas que podríamos enunciar está esa conquista de la individualización, ¿cierto? Yo me tengo que separar de ellos porque ellos tienen sus formas y ya es momento de construir las mías. Hay una necesidad de separación e individuación, o sea, de tener mi propio lugar. Y uno escucha mucho además de tener mi propio lugar, de seguirlo construyendo, de encarnarlo, de hacerme responsable de él. Así ese lugar tenga mucho que ver con los padres, porque muchos se identifican, quieren ser como el padre, o sea, el ideal del yo ideal, lo que yo quiero y lo que quiere el otro de mí, y muchas veces eso genera conflicto, pero muchas veces no, o sea, yo quiero seguir este ejemplo porque me gusta y porque es importante, o sea, no siempre tiene que ser agresivo, ni siempre tiene que ser como complicado. Cuando hablamos de individuarse de sus padres, no queremos decir de que es que ya se tengan que alejar, los tengan que tirar, los tengan que botar, porque pienso que los padres se sienten así, como ya me están botando, sino que es más un asunto de empezar a formar mis propias posturas, mis propios criterios, mis propios valores, así vengan de ti. Además creo que es importante, y creo que es importante cerrar este podcast de hoy pensando en algo, y es que pues no todo es malo ni exacerbado, es decir, a la consulta nos llegan casos, por supuesto, complejos, porque buscan ayuda los padres que sienten que las circunstancias se les salen de las manos muchas veces, o porque los mismos chicos piden ayuda. Pero yo también puedo identificar cuando acompañé instituciones educativas esto de la adolescencia normal, o sea, como que no todo tiene que ser un síntoma, ni un problema, ni un trastorno, ni no todos están en el riesgo inminente de caer en algún problema gigante, y también he acompañado procesos simplemente procesos, de tener a alguien con quien hablar, con quien contar sus historias, con quien contar las series que le gusta, pensar y reflexionar sobre ciertos asuntos, y yo he acompañado procesos así, que no están del lado del exceso, que también tendríamos que pensarlo, ¿cierto? Que pensar en la adolescencia no necesariamente es pensar en la ambivalencia, en el exceso, sino simplemente es un encuentro que se está intentando esclarecer, y que también lo podemos acompañar así. Ojalá llegaran más papás
y más adolescentes a la consulta con ganas de, no, es que yo quiero que tenga alguien distinto con quien hablar aparte de nosotros o aparte de los amigos, que pueda ponerle en contexto ciertas circunstancias, distinto a lo que el padre puede pensar o a lo que los compañeros o el colegio le puede ofrecer. Y yo creo que ese espacio sería maravilloso. O sea, no pensemos pues tampoco que solamente llega a la consulta lo sintomático o el diagnóstico. Sí, yo pienso exactamente igual. Yo creo que lo que estábamos hablando hoy de cómo se pueden llegar a comprender desde las diversas posturas la adolescencia tiene que ver más es con eso que viven, ¿cierto? Con eso que es como natural en el ser humano, que hace parte de su proceso de desarrollo y que claramente cada etapa va a traer consigo unos retos, unas dificultades, unas problemáticas, pero que no quiere decir que pues ya está enfermo porque está en la adolescencia, ¿no? Así es. Y por ejemplo, una de las etapas más complejas es la salida de la adolescencia, que ya es entre los 24 y 25 años, y uno sin que encuentra ahí es síntomas de ansiedad y de angustia, porque realmente es empezar como un momento de responsabilidad con la adultez, con mis deberes, con mi trabajo, qué voy a seguir haciendo con mi vida, con unas condiciones sociales complejas, que no hay trabajo, y además porque algo que en el colegio te ponen a hacer proyecto de vida. En 5 años tú cómo te ves, en 10 años cómo te ves, y eso parece un checklist, ¿cierto? Entonces esto, no sé qué, y cuando sales al mundo pues es completamente distinto. Y esas expectativas no se cumplen, y yo podría decir que más que adolescentes, que sí llegan mucho a la consulta, llegan, digamos que jóvenes entre los 23 y los 28 años, con muchas complicaciones en términos de cumplir las expectativas sociales y los ideales que la misma sociedad y las redes sociales pues como que imponen, o uno mismo se impone en esa adolescencia. Por eso hay que ser cuidadoso, porque la realidad es otra. O sea, yo no puedo pensar que voy a tenerlo todo lo que soñé o imaginé cuando era o pequeño, que va a ser en ese orden, ¿cierto? O que va a ser en un orden específico, porque no lo es, ¿cierto? Así que bueno, la invitación en estos 2 capítulos que hablamos sobre la adolescencia es que nos pensemos y que pensemos nuestra intervención no desde lo genérico, sino desde la singularidad. No desde el manual, ¿cierto? No desde el manual. Esto quiere decir esto y aquello esto, sino darse la posibilidad de conocer hacia otro. Cada teoría nos va a aportar. Sí es importante tener un conocimiento, por supuesto, básico del tema, pero también encontrarnos ahí con cada caso. Nos van a dar las herramientas, es el otro quien nos entrega ciertos recursos para trabajar con ellos y también buscar esos recursos ahí en el trabajo clínico con la adolescencia. Es una etapa maravillosa, no la satanicemos, cero aborrecencia, más bien es una etapa súper divertida. Yo me divierto mucho y pues por supuesto muchas veces me preocupo por el ejercicio pues de mi profesión, pero realmente es una etapa muy bonita que creo que no hay que satanizarla. Sí, hay que permitirle al otro eso genuino que va saliendo y que termina siendo muy importante para ellos. Creo que el próximo podcast será sobre papás, ya lo veremos. Un abrazo para todos y gracias, chao.